les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en este día para atender la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Pero para ello vamos a hacer una oración a Dios. Les invito que ahí donde están en sus hogares puedan estar de pie. Vamos a orar para pedir a Dios su dirección y su bendición. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia, a ti nos allegamos en esta hora, Padre bendito, dándote gracias por la oportunidad que nos concedes, poder atender el consejo de tu palabra, la enseñanza que nos dirige, que nos guía. Gracias, Dios mío, por cada uno de tus hijos que ha de atender esta enseñanza. Derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos, de tu gracia, Dios mío, para seguir poniendo por obra tu bendita palabra. Toma en tus manos mi vida y ayúdame, Dios eterno, para servirte, para transmitir esta enseñanza a tus hijos. En tus manos nos abandonamos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, con la ayuda de Dios. En este día, continuando con nuestro tema Sirviendo a mi Señor, tenemos por título el honor de servir a Dios. Vamos a dar lectura a la Santa Biblia con la ayuda de nuestro Dios ahí en San Mateo, capítulo 21, versículo 30. Con la ayuda bendita de Dios vamos a estar de pie para dar lectura a esta parte de la Santa Biblia. San Mateo 21, versículo 30, con la ayuda de Dios. Dice así la Santa Biblia: y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. Puede ocupar su lugar. El honor de servir a Dios. Las personas que trabajan para personajes importantes, digámoslo de esta manera, solo por nombrar alguno, el presidente de la República. Las personas que trabajan para este tipo de personajes se sienten dichosos al servirle, se sienten privilegiados, sea cual sea el trabajo que ellos hagan, ya sea lustrando sus zapatos, haciendo la limpieza, siendo chofer. No importa el trabajo que ellos realicen, sin embargo, ante cualquier trabajo que sea, para ellos es un honor servirles. Y si para esas personas se sienten privilegiadas al servir a algún ser humano, ¿cuánto más cada uno de nosotros? ¿Cuánto más el cristiano se debe de sentir honrado al servir al Rey de Reyes y Señor de Señores en cualquier trabajo que Dios así tenga bien darnos? Por muy mínimo que éste parezca, sin duda alguna que es un privilegio que Dios nos otorga. Quizás usted se pregunta: ¿cómo puede Dios usarme a mí que si ni siquiera sé para qué sirvo? ¿En qué puedo servir a Dios? Muchas veces son preguntas que el hermano, la hermana se hace. Sin embargo, Dios siempre nos da el privilegio de servirle en la amplia gama de trabajo que hay en su obra. Cada uno debe de sentirse privilegiado de servir a Dios. Cuando se entregó a Dios, Él puso en usted dones, talentos, para ponerlos a su servicio, para servir a Dios, para trabajar en el ministerio, en la obra, en lo material, en lo espiritual, donde Dios así tenga bien usarle a usted. Por ello, debemos, como primer punto, hacer todo lo que podamos. Vamos a ver con la ayuda bendita de nuestro Dios en la Santa Biblia. Vamos a dar lectura con la ayuda de nuestro Dios en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9, 10.
Dice así la Santa Biblia: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. El honor de servir a Dios, para ello debemos hacer todo lo que podamos. Como ya se sabe, en la obra de Dios hay muchas cosas que hacer. Algunas de ellas son menos trabajosas que otras. Algunas requieren de mucho esfuerzo, otras no tanto, pero no por ello debemos de minimizar el trabajo. Al contrario, debemos obedecer la palabra de Dios y hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que cada uno pueda hacer. La palabra de Dios nos hace ver esto importante. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, dice la Biblia. Nos da a entender que todo lo que esté a nuestro alcance, lo que nosotros podamos hacer según nuestra capacidad, nuestra fuerza o lo que podamos hacer, debemos de hacerlo. Qué importante es que cada hermano, cada hermana se involucre en la obra de Dios, en los trabajos, porque cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta que en la obra de Dios siempre hay trabajo que realizar, siempre hay necesidades, y es ahí donde usted debe de involucrarse. Es ahí donde usted debe de hacer lo que pueda hacer. No pensemos que por la edad ya no se puede, pues Dios no nos exige más de lo que no podamos dar. Él es claro en su palabra cuando dice: todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. De manera que Dios conoce la necesidad que usted tiene. Dios conoce si está luchando físicamente, si tiene alguna necesidad, algún problema. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y precisamente por ello Dios le da bendición de trabajar precisamente ahí donde usted podrá realizar ese servicio. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que no veamos la magnitud del trabajo o servicio, y hagámoslo de la mejor manera con todo nuestro corazón. En el corazón de cada uno debe de haber ese deseo de trabajar en la obra de Dios, servir a Dios, porque es un honor, es un privilegio que Dios le otorga precisamente a usted. Y es ahí donde usted debe de trabajar, debe de servir en lo que Dios así tenga bien encomendarle, pues es Dios quien da esta grande bendición. Debemos de trabajar con todo nuestro corazón, sirviendo, que todo lo que usted haga es para nuestro Dios. Eso debe usted tenerlo presente siempre. Lo que a usted se le encomiende, lo que a usted se le encargue, todo ello será para Dios. La obra de Dios requiere de hombres, de mujeres dispuestos para servir al Señor. Por eso debe hacer todo lo que esté a su alcance. El segundo punto dice: servir con buena voluntad. Vamos a dar lectura ahí en Efesios capítulo 6, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 7. Con la ayuda bendita de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El honor de servir a Dios debe de ser o hacerlo con buena voluntad. Si nos ponemos a observar con detenimiento el templo, nos hemos de dar cuenta
que siempre hay algo que hacer, algún trabajo que realizar, alguna necesidad que suplir. Y pudiéramos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, levantar un papel que esté tirado, acomodar una banca o limpiarla, barrer el templo y muchas otras cosas. Si se fundió un foco, cambiarlo. De tal manera que en lo que esté a su alcance, debe usted de servir, pero debe de tomar esto en cuenta, debe de hacerlo con buena voluntad. Es decir, que en su corazón debe de haber la disposición de servir a Dios. Las necesidades nunca van a estar exentas en la casa de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a escuchar o visto que este tipo de cosas lamentablemente no se hacen con buena voluntad? Llegando alguien a expresar, pero si yo ya lo hice, ahora que lo haga otro. Pero si es que ese trabajo no me correspondía a mí, que lo haga a quien le tocaba. Muchas veces se requiere suplir las necesidades. Por alguna causa el hermano no pudo llegar, se enfermó o alguna otra necesidad. Y es ahí donde usted con buena voluntad debe de servir a Dios. Debe de trabajar con amor para Dios, porque es precisamente para Él a quien servimos. Y cada uno de nosotros debemos de hacerlo con amor, con gozo. Muchas veces se han llegado a escuchar murmuraciones, enojos, indisposición y muchas cosas más. Sin duda que esto a Dios no le agrada. Esto no es agradable ante los ojos de nuestro Dios, y por eso cada uno debe de tener presente que el servicio que usted ha de realizar a Dios, usted lo haga con amor, con alegría. ¿Por qué? Porque de esta manera será agradable delante de Dios el trabajo que usted desempeñe. Hágalo con buena voluntad, sabiendo que no estamos sirviendo a los hombres. Es cierto, es el siervo de Dios, la sierva de Dios, que le pide que le apoye en el trabajo que se necesita. El hermano, la hermana encargada de tal área. Pero aunque el hermano o la hermana sea quien le pida que haga tal trabajo, recuerde que todo es para la obra bendita de nuestro Dios. De manera que debe de haber en su corazón la disposición de servir a Dios, porque estamos sirviendo a Dios, al que mira su corazón, al que conoce la intención de su corazón, el que conoce su estado, su condición, y se da cuenta de la calidad de nuestro servicio. Él sabe si el servicio usted lo va a realizar enojado, lo va a realizar, pues bueno, como una obligación. Él sabe lo que hay en lo profundo de su corazón. Por eso, el servicio que usted desempeñe debe de ser de calidad para que sea agradable delante de Dios. Qué hermoso es cuando vemos a una persona que hace las cosas de buena voluntad. Esto se ve en la persona. ¿Por qué? Porque lo hace con ánimo, canta a Dios, alaba a Dios, y aún el trabajo que realiza lo hace con excelencia. Realiza un buen trabajo, un buen desempeño. ¿Por qué? Porque sabe que está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante que cada uno tome en cuenta qué importante es servir a Dios con buena voluntad. Pues estas quedan mejor y su recompensa es mayor. Qué importante es que cada día nosotros tengamos presente que debemos de servir con buena voluntad. El tercer punto nos dice realizarlo conforme a las Escrituras. Vamos a ver qué nos dice
Primera Corintios, capítulo 14, versículo 40, con la ayuda de Dios. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice así: Empero hágase todo decentemente y con orden. En diferentes partes de la Biblia se nos enseña cómo debemos de servir a Dios. No al hombre, no a las personas, porque muchas veces se llega a pensar equivocadamente que es al hombre a quien se sirve, y por eso muchas veces el hermano, la hermana está en desacuerdo, o no le gusta, o no quiere hacer ese trabajo. Pero debe de tener presente que el trabajo que usted realiza es a Dios, a la obra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace ver cómo debe de ser ese servicio que usted desempeñará en la obra de Dios, en lo material, en lo espiritual, en el área que así Dios tenga bien ponerlo. Ahí usted debe de servir en base a la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios dice: hágase todo decentemente y con orden. Pero vamos a ver también que este trabajo que usted ha de realizar debe de hacerse con amor. Dice, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice la Santa Biblia: todas vuestras cosas sean hechas con caridad. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Debemos de hacerlo con amor. Si en nuestro corazón hay amor primeramente a Dios, habrá también amor por su obra. Y esto nos llevará a realizar un buen desempeño donde se requiera realizar algún servicio o trabajo. Cuando hay amor en el corazón del hermano, la hermana, el cristiano está dispuesto a servir a Dios donde le pongan. Y el amor es la base en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque habiendo amor en nuestro corazón, entonces cada uno de nosotros tenemos presente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros, por usted, para que ahora usted sea salvo, para que ahora usted tenga la grande bendición de ser hijo de Dios. Y al tener ese amor en nuestro corazón, entonces podemos decir: ¿cómo no he de servir a mi Dios? ¿Cómo no he de tener disposición para servirle? Y entonces, al haber amor en su corazón para servir a Dios, entonces usted realizará ese trabajo con ánimo. Vamos a ver ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, con la ayuda bendita de nuestro Dios, que debemos servir a Dios con ánimo. Colosenses 3, 23, dice la Santa Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Qué importante es tener este ánimo, porque ese ánimo se refleja en la persona, y cuando hay ese ánimo en el corazón, sus expresiones, sus emociones son expresadas y hay disposición para servir a Dios. Qué importante es que cada uno tenga presente lo que la palabra de Dios nos dice. Todo lo que hagáis. Es decir, no solo algunas cosas, no solo algunas áreas. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo. Hay hermanos que llegan a decir: bueno, pues voy a hacerlo nada más porque pues me dijo el pastor y pues no hay de otra. Eso no es hacer un trabajo de ánimo. Ese es un trabajo en desánimo. Y Dios, a través de su bendita palabra, nos dice: hacedlo de ánimo.
como al Señor y no a los hombres. Recuerde que usted sirve a Dios, que cuando a usted se le da una encomienda, usted está sirviendo al Señor. Y cuando tenemos eso presente, decimos: oh, voy a servir a mi Dios, voy a servir a mi Salvador, en lo que Dios quiera que sirva, ahí voy a hacerlo. ¿Y cómo realizamos ese trabajo? Lo hacemos cantando, alabando a Dios con ese ánimo que la palabra de Dios nos demanda. Vamos a ver también el Salmo 100, versículo 2, con la ayuda de nuestro Dios. Salmo 100, versículo 2, dice la Santa Biblia de esta manera: servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. ¿Cómo debemos servir a Dios? La Biblia nos dice: con alegría. Es precisamente que con este estado de ánimo usted servirá a Dios. Hay hermanos que están pasando diversidad de situaciones, y cuando el hermano, la hermana realiza el trabajo con alegría, esa alegría contagia a los demás. Hay quienes llegan al templo porque se va a realizar algún trabajo grupal, y algunos vienen luchando espiritualmente, otros físicamente, familiarmente, y vienen en desánimo. Pero si usted realiza ese trabajo con alegría, precisamente esa alegría la contagiará a los demás. De tal manera que podrán trabajar los demás con alegría, servirán a Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios nos hace ver: servid a Jehová con alegría. Qué importante es cuando se realizan los trabajos con alegría, porque no solamente se trabaja, más que ser un trabajo, llega a ser algo en lo cual hay una relación grupal. Y lejos de verse como un trabajo, se ve como una forma de convivencia cuando hay alegría. No solamente se enfoca en el trabajo, sino que en ese momento de trabajo también hay convivencia por la alegría que se transmite. La palabra de Dios nos dice: venid ante su acatamiento con regocijo. Cuando hay lo contrario a la alegría, enojo o algún otro estado de ánimo, también llega a contagiarse. Llega a ser algo en lo cual no se puede realizar un trabajo con libertad. Si algún hermano tiene una duda, al ver al hermano, la hermana enojada, dirá: pues mejor no le pregunto, mejor ni le digo nada. Pero cuando ese trabajo se realiza con alegría, hay esa confianza de preguntar, de decir, de dialogar. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Dios con alegría. También debemos de servir a Dios con temor. La palabra de Dios aquí en el Salmo 2, versículo 11, nos hace ver esto muy importante. Salmo 2, 11 dice así: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En el ámbito cristiano, el temor no es miedo. En nosotros, la Biblia nos enseña que el temor es reverencia a Dios, es respeto a Dios, es sumisión a su bendita palabra. Y precisamente nuestro servicio a Dios debe de ser en el temor a Dios, es decir, en la obediencia que Dios demanda a través de su bendita palabra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Cuando hay temor de Dios, cada uno hace su trabajo lo mejor que se puede. Hace su trabajo con una calidad lo más mejor que se puede. Había una persona que
pues ya iba a dejar de trabajar en el trabajo que tenía y durante muchos años estuvo en ese lugar. Y le dijo al patrón, ya me voy a retirar, ya no voy a trabajar aquí. A lo que el patrón le dijo, quiero que me hagas un último trabajo. Ese es el favor que te pido. Aquella persona se dedicaba a construir casas. Y le dijo, está bien, voy a hacérsela. Aquella persona dijo, bueno, pues ya es la última casa que voy a hacer, pues tomó madera, no de calidad, de la que hubiera. De primera, de segunda, de tercera, y empezó a trabajar. Y dijo, pues total, es la última que voy a realizar. Es la última casa que voy a hacer, no importa si la hago bien o lo hago mal. Terminó de hacer aquella casa y le dijo a su patrón, aquí está la casa que usted me pidió. A lo que aquel patrón le dijo, pues quiero decirte, muchas gracias por tu servicio, muchas gracias por tu trabajo y quiero hacerte entrega de esta casa que tú hiciste, por eso te pedí que la hicieras. Qué sorpresa se llevó aquel trabajador por hacer un trabajo de mala calidad, por hacer un trabajo en el cual, pues pensando en que ya saldría, lo haría como fuera. El Hijo de Dios debe de hacer su trabajo en el temor de Dios. Debe de servir a Dios con temor, porque para Dios se requiere lo mejor, el mejor servicio, el mejor trabajo. Lo que se nos pida debemos de hacerlo de la mejor manera que se pueda. Recuerde que un día también Dios nos recompensará. Dios galardonará el trabajo, la labor que usted haya hecho. Pero para ello el trabajo, el servicio debe de hacerlo en el temor de Dios. También vamos a ver primer libro de las Crónicas, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Vamos a dar lectura a la Santa Biblia. 28:9 del libro de las Crónicas. Dice así la Santa Biblia de la siguiente manera: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y atiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El honor de servir a Dios, realizar nuestro trabajo conforme a las Escrituras. Y esta parte de la Escritura que hemos dado lectura nos hace ver que debemos de servir con corazón perfecto. La palabra de Dios nos hace ver la grande responsabilidad que tenía Salomón, hijo del rey David. Pero el rey David le hace ver cómo debía de servir a Dios. Sírvele con corazón perfecto. Y precisamente así nosotros debemos de servir a Dios, con corazón perfecto, con un corazón dispuesto a servir a nuestro Dios en el área que Dios así tenga bien. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón. El rey David le expresó a su hijo Salomón, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Es decir, Él conoce lo que hay en el corazón, entiende las maquinaciones de todos, de los pensamientos, de tal manera que el Hijo de Dios debe de tener presente que Dios conoce el corazón con el cual usted ha de servir al Señor, y precisamente debe de hacerlo con un corazón perfecto, también con humildad, según Hechos 20:19. La palabra de Dios
nos dice de esta manera, Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. San Pablo fue un hombre que sufrió mucho por la obra de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos hace ver que él servía al Señor con toda humildad. Y en sus epístolas, las epístolas que él escribió, podemos ver cómo él expresó en muchas ocasiones que era Dios, no él. Que era la gracia de Dios, no él. Y esto nos hace ver la humildad que había en el apóstol San Pablo. Así también usted debe de servir a Dios con humildad. La humildad es importante en la vida del cristiano, porque al haber humildad para servir a Dios, ese trabajo que usted realice será agradable delante de Dios. Ese trabajo que usted desempeñe será como un perfume agradable delante de Dios, porque lo hará con humildad, sabiendo que usted necesita de Dios para hacer ese trabajo. Que si usted se le ha encomendado ese servicio, es porque Dios ha tenido a bien así mirarle a usted. La palabra de Dios nos hace ver y nos dice: ninguno tenga más alto concepto que el que debe de tener. Ninguno debe de sentirse más o decir: bueno, es que este trabajo se me dio a mí porque yo sí lo puedo hacer, porque yo soy el único que puedo realizarlo, porque a mí me queda bien, porque yo esto, lo otro. No. Para realizar un servicio a Dios debe de ser con humildad, porque esto es lo que agrada a nuestro Dios. También debemos de servir a Dios con integridad. La integridad es algo muy importante en el Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Santa Biblia en Josué capítulo 24, versículo 14, con la ayuda de Dios. Josué capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Qué importante es que en el Hijo de Dios haya esta cualidad, la integridad. Porque cuando en el Hijo de Dios hay integridad, entonces se le podrá confiar cualquier trabajo. Hay trabajos que se requiere de personas muy responsables, personas temerosas de Dios, porque se les confía un grande trabajo. Por ejemplo, las finanzas, la tesorería, en el cual se requiere integridad para llevar las cuentas, transparencia para poder servir a Dios en cualquier área que se le pida. La integridad debe de ser característica de cada uno de ustedes. La integridad debe de caracterizarle en cualquier trabajo que se le encomiende. ¿Por qué? Porque esto se reflejará precisamente en el trabajo, en las buenas cuentas que usted entregará, no al hermano, no a la hermana, no al siervo de Dios, no a la sierva de Dios, sino a Dios a quien usted está sirviendo. Esa integridad debe de estar siempre en usted, porque usted sirve a Dios, tiene el honor, tiene el privilegio de servir a Dios. También para servir a Dios debe de haber disposición. Proverbios 22, versículo 29. Vamos a dar lectura a la Santa Biblia. Proverbios 22, 19 dice así: para que tu confianza sea en Jehová,
te las he hecho saber hoy a ti también. Debemos de servir a Dios con disposición. Dice la palabra de Dios: ¿has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja suerte. Y esto es lo que Dios quiere para usted. Que usted le sirva con disposición. Que usted sirva a Dios con un corazón dispuesto a servirle. Porque Él quiere que usted sea solícito. Para que usted, como dice la Biblia, ¿has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja suerte. Y precisamente Dios quiere ponerlo en un lugar especial. Él quiere seguir dándole privilegios. Él quiere encomendarle más trabajos. Pero usted no se debe de cansar de servir a Dios. Usted no debe de expresar: ay, pues otro que lo haga. Yo ya trabajé, yo ya serví. No. Recuerde que usted sirve a Dios. Y si Él le da esta encomienda, es porque Él se ha agradado de usted. Es porque Él ha tenido a bien darle esta bendición a usted. Por eso, si servimos conforme a la palabra de Dios, nos sentiremos satisfechos de nuestro trabajo. Sin duda alguna, usted verá las bendiciones de Dios. De tal manera, hermano, hermana, que en la obra de Dios no hay trabajos pequeños, no hay trabajos insignificantes. No debe de menospreciarlos. Cualquier trabajo o comisión que se le asigne, debe usted realizarlo de buena voluntad. Y como enseña la palabra de Dios, y Él le bendecirá abundantemente. El mejor día para hacerlo es hoy. Sirva a Dios con amor, con gozo. Sirva a Dios teniendo presente que es un honor servirle a Él. Es un privilegio si usted tiene esta bendición. A usted que se le ha dado en esta encomienda, hágalo con amor, hágalo con buena voluntad, porque es un honor, es un privilegio servir a Dios. Si no lo ha hecho, si usted ha servido porque, bueno, se le ha encomendado y lo ha hecho de mala gana, no ha hecho un servicio de calidad, hoy dígale a Dios: perdóname, Señor. Limpia mi corazón, perdóname porque no he hecho un buen servicio, no he realizado el trabajo como tú hubieras querido. Si usted viene al Señor y le pide a Dios que le perdone, le limpie, Él le ayudará para que usted pueda realizar un mejor servicio. Por ello, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él le ayude a servir, porque es un honor. Le invito que estando de pie, vamos a orar a Dios. Cerrando nuestros ojos, oramos a Dios. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu divina y santa presencia a ti nos allegamos, Dios amado, para darte gracias por esta enseñanza. Gracias porque a través de tu bendita palabra nos muestras, Dios mío, la grande bendición que tenemos de servirte. Padre Santo, gracias por el honor que tú nos concedes de servirte. Gracias por esta bendición, Dios eterno, que tú le das a cada uno de tus hijos. Dios mío, tu palabra nos ha enseñado que el servicio que realizamos no debemos de minimizarlo, sino debemos de realizarlo con buena voluntad, con amor, con gozo. Debemos de servirte teniendo presente que lo hacemos para gloria de tu nombre. Padre Santo, gracias por esta grande bendición. Ayuda a tus hijos para realizar ese trabajo, Dios mío, conforme a tu bendita palabra, con amor, con ánimo, con alegría, con sencillez, con temor tuyo, con integridad, con disposición. Ayuda a tus hijos, Dios mío, para tomar en cuenta esta enseñanza. Puedan grabar tu palabra en su corazón
para que cuando se les solicite en algún servicio, ellos tengan presente tu bendita palabra y puedan realizar el trabajo conforme a las Escrituras. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Grábala en cada corazón y ayúdanos para poner por obra cada día tu bendita palabra. Dios eterno, bendice a tus hijos, fortalécelos y ayúdalos cada día. Te ruego, Padre, tú los bendigas abundantemente. Te ruego que tu bendición sea con cada uno de ellos y que así la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.